Hola hermanos, el día de hoy 12 de octubre del 2025, y pues ¿qué le vamos a hacer? Es 28º domingo del tiempo ordinario. Yo sé que va a decir, ¿por qué le vamos a hacer? Ya vieron a quién tengo atrás exactamente, a la padroeira do Brasil, Nossa Señora Aparecida. Claro, porque hoy es 12 de octubre, es día de Nuestra Señora Aparecida, es día de la Virgen del Pilar también, y es día de las Américas, ¿no? El 12 de octubre de 1492, don Cristóbal Colón, el almirante de la mar Océana, ha llegado a Guananí, a San Salvador, en las Bahamas. Entonces ya les digo, pero no lo podemos celebrar. Claro, en Brasil sí, En Brasil tienen que celebrarlo porque es la fiesta patronal de todo el país, así que por lo tanto deben celebrarlo en este caso. Creo que aplica, ¿no? Que sea domingo, pero ahí siendo la patrona, pues evidente. Así que un saludo para los irmãos brasileiros. Bien, entramos en materia porque es domingo, así que nos quedamos de una sola vez con las lecturas. Bueno, la primera lectura está tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, versículos del 14 al 17. En aquellos días, Naamán, el general del ejército de Siria, que estaba leproso, se bañó 7 veces en el Jordán, como le había dicho Eliseo, el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva donde estaba el hombre de Dios y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel, te pido que aceptes estos regalos de parte de tu siervo. Pero Eliseo contestó: juro por el Señor en cuya presencia estoy que no aceptaré nada. Y por más que Naamán insistía, Eliseo no aceptó nada. Entonces Naamán le dijo: ya que te niegas, concédeme al menos que me den unos sacos de tierra de este lugar, los que puedan llevar un par de mulas. La usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ya van entendiendo por qué la primera lectura, acuérdense que la primera lectura va siempre ligada al Evangelio, y entonces el Evangelio es la curación de los 10 leprosos, ¿no? Entonces por eso la imagen de Naamán, que es un extranjero también, y en el Evangelio vamos a escuchar a otro extranjero, solo que un samaritano, que es el que regresa. Entonces hay varios elementos. La lepra, ya lo sabemos, a Naamán no le aplicaba, ¿no? Y tampoco al samaritano. Pero recuerden que la lepra en Israel, hay que leer el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico para que nos demos cuenta. Era una cosa, exagerado, ¿no? Porque estaba considerado un gran castigo de parte de Dios. Y entonces estaban separados religiosa, social, familiarmente. O sea, la separación era total, la de un leproso. Y entonces, claro, la lepra. Aquí los padres de la iglesia siempre van a interpretar la imagen de la lepra como una imagen del pecado, ¿no? Claro, se nos pega y nos daña, claro que sí, pero probablemente hay que ir un poquito más lejos, ¿no? O sea, en este sentido, no solamente verlo desde ese sentido, sino de todo aquello que daña al hombre. Ustedes dirán: padre, no hay nada que dañe más al hombre que el pecado. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero aquí el tema es que hay otros daños, ¿no? O sea, no solamente el daño del pecado personal, sino el daño del pecado comunitario. Porque hay algunos que sufren las consecuencias de las malas decisiones de los hombres sin que ellos tengan parte. Piensen en la pobreza, la corrupción, es decir, ¿cuánto daño hace? Bueno, es una lepra. Naamán se baña. Cuidado que aquí el término bañar tiene carácter ritual. O sea, no es que se fue a echar agua, no, sino que, de hecho, la fuerza de lo que ocurre en él es que confió en la palabra del hombre de Dios. Es interesante, a Eliseo 2 veces le llaman el hombre de Dios. Yo diría, bueno, ojalá que de nosotros dijeran lo mismo, ¿no? Que la gente pudiese decir: este es un hombre de Dios, esta es una mujer de Dios, es una persona que refleja el amor de Dios, que refleja la voluntad de, no sé, en ese sentido. Confió en su palabra y por eso se bañó 7 veces el rito. O sea, no es el agua del Jordán, porque es que nos puede pasar, nos pasa con el agua del santuario de Nuestra Señora de Lourdes. Claro, yo tengo buenos botes ahí del agua del santuario de Lourdes. Claro, no es magia, es fe en la gracia de Dios que purifica, que limpia, que sana. Ahí está el tema. Claro, hay signos, hay símbolos que son indicativos. El Jordán es el Jordán, oigan. El río en el que se bañó el Señor Jesús, en el que fue bautizado el Señor Jesús. Así que por lo tanto tiene una importancia, pero evidentemente no es la misma agua en ese sentido, pero tiene un valor simbólico. Luego, fíjense, el que Eliseo no acepte nada de lo que le ofrece Naamán también es un signo, ¿no?
Es decir, las cosas que recibimos gratis, la vocación que tenemos, pues debe ser ejercida de esa manera, ¿no? Si no, se vuelve un negocio. Y aquí jugar con lo sagrado para enriquecernos, cuidado, que eso es peligroso. Y con todo lo que llevaba, nada más. Luego la imagen de la tierra, ¿no? Fíjense, es muy bonito, la tierra santa. Yo por ahí tengo, por ahí en algún lado, debe tener de esas cositas que uno compra o que le regalan de la tierra santa, que ahí hay tierra. O sea, me acuerdo que hay una que es bien simpática, porque no me acuerdo dónde la tendré, oigan, no, tampoco la iba a buscar para esta ocasión, ¿no? Pero es una como especie de tarjetita en la que hay tierra santa, agua del Jordán y aceite de Getsemaní. Vamos, por favor, tenemos ahí los 3 elementos, digamos, fundamentales. Es una cosa simpática, repito, no es la simbología que está detrás. Pero lo que hace y a donde debe apuntar este texto del segundo libro de los Reyes es a la fe en Dios, a confiar en Dios, a esperar en Dios, a tener la mirada puesta en Dios. O sea, no adoraré a otro Dios. Ya, no, desde aquí en adelante, nada. Para mí, el verdadero sentido de todo esto, de la curación, de la sanación, está en la presencia de Dios. Vamos, segunda lectura. Segunda lectura sigue siendo tomada de la segunda carta. Estamos leyendo Segunda de Reyes y Segunda Timoteo. Capítulo 2, versículos del 8 al 13. Querido hermano, recuerda siempre que Jesucristo, descendiente de David, resucitó de entre los muertos conforme al evangelio que yo predico. Por este evangelio sufro hasta llevar cadenas como un malhechor, pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso la sobrellevo todo por amor a los elegidos, para que ellos también alcancen en Cristo Jesús la salvación y con ella la gloria eterna. Es verdad lo que decimos: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede contradecirse a sí mismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, haz memoria. La importancia del memorial en el mundo hebreo, ¿no? O sea, la Pascua era un memorial. O sea, recordaba la liberación. Nosotros seguimos celebrando cada domingo el acontecimiento de la resurrección del Señor, de su pasión, muerte y resurrección. Es decir, hacer memoria. Hagan esto en memoria mía. Que no se te olvide, Timoteo, no es un asunto memorístico, no es un asunto de lo que llevamos en el cerebro para que la fecha no se nos olvide. No, es hacer presente. Por eso, fíjense, el poemita del final: si morimos con Él, viviremos con Él. Si nos mantenemos firmes, reinaremos con Él. Si lo negamos, es decir, todo esto, hay un juego, pues son 4 frases que en el fondo están queriendo decir, ok, en el presente para alcanzar el futuro, en el presente ser fieles para que podamos alcanzar su gloria. Es decir, todo va en esa línea. Bueno, entonces hacer memoria, recordar, en ese sentido pasa por esto, por, una vez más, repito, ser conscientes qué es lo que Dios ha hecho en mi vida y qué es lo que Dios quiere seguir haciendo conmigo. O sea, y por eso no se me olvida lo que Jesús ha hecho, porque la palabra de Dios no está encadenada, dice Pablo. Pablo es un genio, ¿no? Ahí dicen que estuvo efectivamente, hay una iglesita ahí en Roma, en el foro, que se llama San Pietro in Vincoli. O sea, es decir, ahí estuvo preso Pablo, ahí estuvo preso Pedro, incluso le enseñan a uno las cadenas que amarrar, no me acuerdo quién de los dos, creo que a Pedro. Ahorita se me olvida, ¿no? En San Pablo fuera y Lemura, en San Pablo extramuros, hay, ¿cómo se llama?, otras cadenas, y que se dice la tradición que fueron las cadenas donde estuvo encadenado San Pablo. Insisto, vamos, que son antiguas, que son del siglo I y eso es cierto. Pero de ahí, lo otro, bueno, confiemos en que la tradición por algo lo dice, ¿no? Pero, repito, aquí el tema es la palabra de Dios no está encadenada. A mí me pueden amarrar. No sé por qué, fíjense que cuando estaba preparando la meditación del día de hoy se me vino a mí a la mente la figura del cardenal François Xavier Goujet Antoine. ¿Se acuerdan? Aquel santo, para mí es un santo, ¿no? Y está en proceso, por cierto. Obispo vietnamita de Ho Chi Minh, que pues lo tuvieron 13 años preso, pero el hombre no perdió la fe, ¿no? Por mucho bombardeo de propaganda comunista, él se mantuvo firme. Pues sí, decir la palabra de Dios no está encadenada. A mí me pueden amarrar, ojalá que no lo hagan, pero digo, pero no va a la palabra de Dios no está encadenada. La palabra de Dios es libre y provoca libertad. Por eso, fíjense, a este Cristo que yo predico, dice Pablo. O sea, y acuérdense que la idea de Pablo es fundamentalmente hablarnos de la salvación. O sea, Cristo Jesús, la salvación. O sea, es decir, aquí entra el punto, la razón de todo el evangelio.
que predica Pablo es eso, para encontrar en Cristo la salvación. La salvación es liberación, o sea, está bien, la palabra de Dios no está encadenada, Cristo no está encadenado, usted no debe sentirse encadenado, ni yo tampoco. El Evangelio, ya les decía, anunciaba, pues fíjense la continuación del Evangelio del domingo pasado, de que aquí hay una relación a medias, porque comienza la tercera etapa de la subida de Jesús a Jerusalén, y lo va a decir. Entonces, Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, volvamos. Naamán, gratitud, lepra, extranjero. En el Evangelio de Lucas, como que la imagen esta de un samaritano, que es un pagano, que es una persona enemiga, y que acuérdense de la parábola del buen samaritano que hemos leído del capítulo 10, hace 7 capítulos atrás. Me parece que a Lucas le encanta hacer esos contrastes, ¿no? Porque la comunidad de Lucas es una comunidad de paganos convertidos al cristianismo. Entonces, claro que Lucas va a enfatizar siempre esta idea. Pero vamos por partes. Veamos qué es lo que dice. Jesús va camino a Jerusalén, la meta, siempre con la mirada fija en la meta. La meta es llegar a donde va a dar la vida. Perfecto, eso ya lo tenemos claro. Entonces él avanza, él camina. Aquí más que el tema físico, es un tema de él va a cumplir su misión, pues la misión que el Padre le ha encomendado, y él sigue adelante. Y fíjense, este atravesar, que va atravesando el diergeto, se dice en griego, entre Samaria y Galilea. O sea, no es únicamente porque va por la frontera, sino que es como un signo de la transición, ¿no? O sea, de la transición del paso del mundo supuestamente judío al mundo pagano, la transición a la salvación, es decir, algo así, ¿no? Y va pasando por en medio, pues es una ruta media, y eso de que esté en medio de Galilea y Samaria también tiene la idea de la universalidad. O sea, él pasa por en medio, o sea, él no solo está en un lado, sino que toca ahorita con pues el deseo que tenemos todos, y que de que la paz que se ha firmado entre Hamas e Israel perdure, porque ya demasiada muerte, ¿no? Demasiada situación. Y ojalá que no vaya a aparecer por ahí un loco, y suficientes locos tenemos como para que se vuelva a perder el asunto. No es lo mismo, no estamos hablando en ese sentido, pero creo que aplica también. Entonces le salieron al encuentro. Siempre los encuentros con Jesús cambian a la gente. Mateo, Zaqueo, es decir, la samaritana, claro, en el Evangelio de Juan, ¿no? Pero todos los encuentros con Jesús cambian a las personas. Y estos leproi, estos leprosos, recuerden que, como lo digo, el capítulo 13 y 14 del libro de Levítico, tienen un carácter meramente de impureza moral, social, es decir, todo esto. Y se quedan de lejos, saben, sobre todo los nuevos judíos, saben que no se pueden acercar porque los pueden apedrear, ¿no? Y porque además están lejos. Es decir, realmente la imagen es que están separados, así como Pedro le dijo a Jesús: apártate de mí que soy un pecador, pues ellos son conscientes de su lejanía. Ellos no están cerca de Dios, así que están lejos. Y luego el pecado, la lepra, es la que nos aleja de Dios. Ser conscientes de eso también es un camino de curación, ¿no? Empezar por ahí. Sigamos, porque si no, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Esto, epistata, es decir, epistatá, es decir, es un término solo de Lucas, ya para llamarle al Señor Maestro también. Y entonces, eleoson, el eleoson es la misericordia, del verbo eleos, es de la raíz del verbo, eleos. Y ahí viene la compasión, pero la compasión que no es lástima, ¿no? Piensen, lo decimos, ¿no? Kyrie eleison, Señor, ten piedad. De ahí viene, eleison.
es tener piedad, es tener misericordia. E insisto, no es lástima, no es lástima. Y Jesús les dice, hombre, váyanse a presentar a los sacerdotes, porque eso es lo que decía el libro de Levítico en el capítulo 14, que hay que presentarte para que el sacerdote compruebe que ya no hay lepra. ¿Ok? Entonces certifican de alguna manera a los sacerdotes la purificación, y para que fueran purificados, pues ahí el verbo catarizo, lo tenemos, ¿no? La raíz de catarsis, es decir, esto, una limpieza, una pureza. Entonces vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, interesante, ¿no? Porque algunos de nosotros como que primero que ocurre el milagrito y después creemos. Así, ¿verdad? O sea, es decir, primero que para después no. Aquí estos se pusieron en camino. Y mientras iban de camino, pues quedaron ekatirestesan, quedaron completamente limpios. Que no es solamente que perdieron la lepra, sino que la limpieza volvemos. Y interesante, los padres de la iglesia van a señalar mucho la idea de ser curados en el camino. Porque la fe produce efectos mientras caminamos. Mientras vamos caminando, mientras estamos confiando, no de otra forma. Y luego ocurre el tema, ¿no? Uno de ellos, que había sido curado, regresó, el que había sido sanado, regresa dando doxazón, la doxa, la gloria, viene dándole gloria a Dios. Y era pagano el condenado, era samaritano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Aquí sí la cosa estaba difícil, ¿no? Se puso fíjense, se postró, hay un prosopón, en epiprosopón, es decir, es un gesto de adoración total, igual que Naamán, que adora al Dios verdadero. Hay una conversión total. Y hay un eujaristón, una acción de gracias. De la acción de gracias de la Eucaristía, ¿no? Bueno, y este era un samarités, era un samaritano, era, ya lo sabemos, un hereje para el mundo judío. Qué bonito, ¿no? Jesús la pregunta que hace, pues ni no fueron purificados los otros días, ¿y dónde están? ¿Dónde quedaron? Porque solo vino este halógenes. De ahí viene el verbo halógeno, la palabra halógeno, para referirse a un virus, a algo extraño, ¿no? Bueno, de ahí viene del griego. Entonces, este halógenes, ¿qué pasó? Es decir, por eso Lucas se presenta a Jesús abierto, al mundo pagano, completamente abierto. Y aquí viene el detalle, que yo me parece que es fundamental. Todos fueron curados, pero solo este fue salvado. Sí, pues los demás fueron curados. Todos quedaron limpios. Solo que el que fue agradecido es el que recibe la salvación. Anastas, levántate, el término para hablar de la resurrección. Tu fe, porque hay una adhesión total, ha habido una postración y hay una gratitud. Entonces tu pistis, tu fe, te ha salvado. Sesoken. Es decir, ya no es la salvación por curación. No, es la salvación de la persona, es la integridad de la persona. Bello esto, ¿no? Fíjense, es decir, ¿qué es lo que provoca entonces no solo la curación, sino la salvación? Acercarse a Jesús, reconocerlo como Dios, ser agradecido. Esa es la clave. Sin esas cosas, estamos perdidos. Bueno, les invito a hacer oración. Eres la luz, pero no una luz del sol, que baña a las criaturas en las orillas de la piel. No eres la luz que deslumbra las miradas, ni con tu fulgor diluyes todo lo viviente. Tú eres la luz que nos hace visibles desde dentro. Amaneces cada día en el interior de los cuerpos, por el oriente infinito de nuestro deseo. Enciendes toda criatura y vuelves transparente el selemín que te encubre en nuestra noche. Toda luz crea sombras, pero tú eres luz que las disipa. Tantas criaturas beben ansiosas cada noche su ración de luces pasajeras en vasos seducidos. Cuando yo las mire, les brillará en mis ojos el reflejo amigo de tu luz, de su luz, que las habita y desconocen. Amén. Señor, esté con ustedes y les bendiga Dios, Él, por intercesión de Nuestra Señora Aparecida y Nuestra Señora del Pilar, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos.